Entonces el 3 dice, el exceso de A sobre I. Y dice, exceso de X sobre Y. Aumentado en 10X. Se expresa por. Entonces ahí tenemos cómo yo puedo representar esa expresión. Recuerden que el exceso es una diferencia, que uno es mayor que el otro. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso que está ahí? Entonces, el exceso de X sobre Y. ¿Qué significa exceso de X sobre Y? ¿Sí? Aumentado en 10X. Entonces, aquí tengo el exceso de eso que está ahí, es X menos Y. De esa forma se representa el exceso de X sobre Y. Lo que me está diciendo que X es mayor que Y. ¿Ya? Y ese exceso aumentado en 10X. ¿Sí? Entonces ahí tenemos el enunciado del punto. Profe, aumentado es sumar, no es multiplicar. Aumentado es sumar. Aumentado es sumar. Ya. Disminuir y restar. Cuando tengo veces, es multiplicar. ¿Sí? Cuando me hablan de 3 veces algo, está asociado con la multiplicación. Entonces, aumentar es con la suma, disminuir con la resta, y la palabra veces está asociada con la multiplicación. Entonces, ahí tenemos el tercero, ¿ya? El ejercicio 3, el exceso de X sobre Y. Siempre cuando me digan el exceso de A sobre algo, es la diferencia. ¿Sí? Exceso es una diferencia. El 4 dice, el enunciado, X veces Y. La palabra veces es multiplicación, ¿no? Entonces, X veces Y. Esto representa X veces Y. La palabra veces es multiplicación, ¿sí? Elevado a X. Entonces, X veces Y elevado a X. El 5 dice, el enunciado, el producto es multiplicación. Cuando el producto es multiplicación, entonces veces o producto, multiplicación. Entonces dice, el producto de 10 y la décima potencia de 2. Entonces la décima potencia de 2 es 2 a la 10. Se expresa por... Ahí sería la D. No, perdón, es la B. Bueno, 10 por 2 a la 10. El producto de 10 por la décima potencia de 2. Ahí tenemos el 5. El 6, cuando me hablan de cociente, eso tiene que ver con la división. Cociente división. ¿Sí? Entonces, el cociente entre la suma de A y B y su producto. El cociente entre la suma de A y B, ahí tenemos la suma de A y B, y su producto. Producto es A por B. Entonces ahí tenemos el cociente, es el cociente de la suma de A y B y su respectivo producto. ¿Ya? Ahí tenemos el 6. Y el 7, el sucesor del sucesor de n. Recuerden que los sucesores se van presentando más 1. ¿Sí? Entonces, si el número original es n, el sucesor o el siguiente se representa por n más 1. El sucesor o el siguiente de n más 1, n más 2. El sucesor o el siguiente n más 2, n más 3, y así sucesivamente. Entonces, en el ejercicio 7 me preguntan, ¿cuál es el sucesor del sucesor de n? El sucesor del sucesor de n sería n más 2. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los primeros ejercicios, me parece, del ejemplo 1, ¿ya? Que tenían que ver con... Profe, Dígame. profe, ¿por qué 2? Va. Porque le voy sumando 1 a cada vez.
Pero es ¿Cuál que ahí es? dice sucesor de n, no de n más 1. No. ¿Cómo? ¿Cómo? Usted marcó n más 1 o n más 2. N más 2. Pero ahí dice del sucesor de n, pues después de n viene n más 1. No, 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 no. Lea bien lo que dice, po. Dice el sucesor del sucesor, po. Ah, me habla el sucesor del sucesor, ¿viste? Ah, leíste mal. Sí, ¿Sí? Por eso n sí, más 2. Porque este sería el sucesor de n, pero este es el sucesor del sucesor de del n. sucesor. ¿Ya? Ya. Bien. Vamos con el ejemplo 2. Profe, ahora sí, ¿Ah? profe, Dígame. cuando dice X es A unidades mayor que Y, ¿Cuál es ese? en el ejemplo 1, el número 1, la letra O, y la Ah, P igual, pero con X menor. es A unidades mayor que Y. ¿Cómo representamos eso en una igualdad? Bueno, lo mismo, Vicente. Al que el mayor le quito para que sea igual al menor. Al que el mayor le quito para que sea igual al menor. O bien al menor le sumo para que sea igual al mayor. Por ejemplo, la edad del profesor excede a la edad del alumno en 40 años. ¿Cómo represento eso? Mi edad es 40 años más que la de ustedes. Entonces tengo varias opciones de representarlo. O sea, yo me quito la edad. El profesor se quita 40 años para que sea igual a la edad del alumno. ¿Sí? Si yo me quito 40 años, quedo con la edad de ustedes. O bien, a ustedes les sumo 40 años. Si a ustedes les sumo 40 años, van a quedar con la misma edad que tengo yo. O la otra opción es que mi edad menos la edad del alumno es igual a 40. Ahí tenemos tres opciones de representar cuando hay diferencia a través de una igualdad. Lo que tengo que tener claro siempre, que al mayor le tengo que quitar para que sea igual a la expresión menor. O al revés, a la expresión menor le sumo para que sea igual a la mayor. O bien, la diferencia entre el mayor y el menor es la expresión. Por lo tanto, en este caso lo dice, X es A unidad mayor que Y. ¿Quién es mayor, X o Y? De acuerdo a lo que me dice ahí. X. Por lo tanto, tienes X menos Y es igual a la diferencia entre el mayor y el menor, o bien al mayor le quito A para que sea el menor, o bien el mayor es el menor más el menor. Cualquiera de esas tres expresiones es lo correcto. ¿Ya? Cualquiera de esas tres expresiones es lo correcto en la O. Dice X es A unidad mayor que Y. Entonces lo podemos representar como X mayor, le quito lo que es mayor para que sea igual al menor. O bien al menor le sumo la diferencia para que sea igual al mayor, o bien la diferencia entre el mayor y el menor es A. ¿Sí? Entonces siempre tengo que identificar quién es el mayor. Y cuando identifico quién es el mayor, entonces a ese le quito para que sea igual al menor, o viceversa. No sé si logra entender, Vicente. ¿Sí, un poco? Un poco, ya. Eso es la letra O. Vamos con el ejemplo 2. Entonces dice, el primero del ejemplo 2. Dice, si al triple del sucesor de n se le resta el antecesor del antecesor de n y al resultado se le agrega el cuadrado de n, resulta. Entonces aquí tenemos, insisto, juegos de palabras. Entonces lo voy a escribir. Dice, si al triple del sucesor de n se le resta el antecesor del antecesor de n. Y al resultado se le agrega el cuádruplo de n. Recuerden que cuádruplo es multiplicar por 4, doble multiplicar por 2, triple multiplicar por 3, cuádruplo por 4, quíntuplo, sextuplo. Entonces, veamos. Si n es el número, entonces el sucesor es n más 1 y el antecesor n menos 1.
Si mi número original es n, entonces el sucesor es n más 1. Si me preguntaran por el sucesor del sucesor, sería n más 2. El antecesor de n es n menos 1. El antecesor del antecesor es n menos 2. ¿Ya? Entonces ahí tenemos los sucesores y los antecesores de un número. Entonces, ¿qué es lo que dice? Dice, si al triple del sucesor de n, si al triple del sucesor de n es n más 1, el triple. Sucesor de n más 1, el triple. Se resta, le vamos a restar el antecesor del antecesor de n. Entonces le vamos a restar el antecesor del antecesor, o sea, tenemos que restarle n menos 2. Y esto tiene que ir en paréntesis, porque ese signo menos altera los signos. ¿Ya? Entonces dice, y al resultado, a esta expresión, se le agrega, le sumamos, agregar y sumar, el cuádruplo de n, o sea, 4n. Entonces, ¿qué es lo que resulta? Bueno, ahí está planteado. Aquí tenemos el triple del sucesor de n, menos el antecesor del antecesor de n, más 4n. Entonces aquí tenemos 3 por n, 3n, 3 por 1, 3, signo menos, cambio los signos, menos n, menos menos sería más 2, más 4n. Entonces tengo 3n menos 1n serían 2n, más 4n, 6n, y más 3, más 2, más 5. Por lo tanto, el resultado de ese enunciado sería 6n más 5, donde n sería el número. ¿Sí? Entonces ahí tenemos... Profe, Dígame. Dígame nomás. pero no dice que al resultado se le agrega el cuádruplo de n, Sí, pues ahí está. entonces el 4n, Ahí está. Pues. A esa expresión le sumamos 4n. A esta expresión le no sumamos... habría como, no tendría que haber como un igual. No, pues, no están planteando una igualdad acá, no, en ningún momento hay una igualdad. Si me hubiesen dicho es igual a 4n, ahí sí. Pero aquí no me están planteando una igualdad, ¿ya? En ningún momento me están planteando la igualdad. Aquí me dice, a esta expresión agréguele 4n. Entonces ahí lo que dice, a esa expresión le agregué 4n. Entonces aquí no hay una ecuación. ¿Sí? ¿Se logra captar la idea o no? Porque tú pudiste haber hecho esto que está acá, hasta ahí nomás. Pudiste haber calculado eso. Haber calculado el triple sucesor de n, se le resta el antecesor de n, hasta aquí. Entonces sería 3n más 3 menos n más 2. Entonces aquí te queda 2n más 5. Y después dice, a esa expresión, ¿no es cierto? Y al resultado, agréguele el cuádruplo, le agregamos 4n. ¿Sí? Pero no es que haya alguna ecuación ahí, ¿ya? ¿Estamos bien? Ya. Vamos con el segundo de ahí. Veamos el segundo. Voy a ahorrar por acá. ¿Qué es lo que dice el segundo? Dice, el número, que no lo conocemos, cuyo quíntuplo excede en 21, es lo mismo que 42 excede al doble del número. ¿Sí? Entonces recuerden que exceder consiste en una resta. Entonces me dice el quíntuplo, recuerden que el quíntuplo es multiplicar por 5, ¿ya? Y exceder significa una resta. Entonces, ¿cómo nos quedaría eso que está ahí? Ya dice, el número cuyo quíntuplo excede a 21. Entonces, quíntuplo es 5. Excede en 21. 5x menos 21, ¿sí? Dice que es lo mismo. Ahí está el signo igual. Ahí me dice que es igual. Ahí está el concepto de igual. No en el anterior, en ningún momento me planteaba un igual o una equivalencia. No me lo planteaba. Aquí sí me lo plantea. Dice, el quíntuplo de un número excede a 21, o sea, menos 21,
Dice que es lo mismo que 42 excede al doble del número. Entonces ahí está planteada la igualdad, ¿sí? Ahí tenemos la igualdad, ¿sí? Ahí tenemos la igualdad, ¿sí? Entonces, el número cuyo quíntuple excede a 21 es lo mismo que 42 excede al doble del número. ¿Sí? Ahí veamos lo que está por ahí. Entonces, ahí está la ecuación. Entonces pasamos para acá 7x y pasamos para allá 63. Y de ahí puedes calcular el valor de x. 63 dividido en 7, que sería 9. Entonces el número es el 9, ¿ya? Entonces me preguntan el número, ese sería el número, ¿sí? 5 veces 9 menos 21 es lo mismo que 42 menos 2 veces 9. Entonces ahí tenemos el concepto de exceder. Exceder es más grande. Entonces aquí me dicen que 5x es más grande en 21 que la otra expresión que está allá, ¿sí? Entonces ahí tenemos el 2. En el caso del 3, el 3 dice, una tabla se divide en dos partes, de tal forma que el trozo mayor corresponde a 2 veces la parte menor, más 5 unidades. Si la tabla mide 50 centímetros, ¿a cuánto es igual la diferencia entre el trozo mayor y el menor? Ya. Entonces, veamos. Esa es la tabla, ¿sí? Y se divide en dos partes. Entonces vamos a cortar. Cortamos esa parte. De tal forma que el trozo mayor, este mayor, corresponde a 2 veces la parte menor, más 5 unidades. Entonces, como me están comparando la parte mayor con la menor, mira lo que dice aquí, dice. De tal forma que el trozo mayor corresponde a 2 veces la parte menor, más 5 unidades. Entonces voy a suponer que la parte menor es X. Esa es la parte menor, X. Entonces ahora planteamos, dice, el trozo mayor, este trozo, corresponde a 2 veces la parte menor. 2 veces significa 2 por X, más 5 unidades. Más 5 unidades. Si la tabla mide 50, entonces, ¿cuánto es la diferencia entre el trozo mayor y el menor? Bueno, aquí planteamos la ecuación. Si yo sumo las dos partes, que sería la parte menor más la parte mayor, que es 2x más 5, eso tendría que ser igual a 50. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos 3x es igual a 45, por lo tanto, x sería 45 dividido por 3, que sería 15. Por lo tanto, esta parte menor vale 15, y la otra parte vale 2 por 15, 30, más 5, 35. Entonces ahí tenemos cuánto es lo que vale la parte menor y cuánto vale la parte mayor. Y ahora respondo. Entonces, ¿qué me pregunta? ¿A cuánto es igual la diferencia entre el trozo mayor 35, diferencia recta con el trozo menor? Entonces la diferencia es de 20 centímetros, ¿sí? Ahí tenemos el ejercicio 3. Si no hay duda, Profe, ¿lo puedo explicar de nuevo que me perdí? ya, muy bien. Dice que hay una tabla y la voy a cortar. La corto. ¿Sí? Pero al cortarla se divide y no está en partes iguales. Entonces, al dividirla y no en partes iguales, el enunciado me dice que la parte mayor corresponde a 2 veces la menor más 5 unidades. Entonces, el enunciado me está comparando la parte mayor con la parte menor, ¿sí? Porque me dice la parte mayor es el doble de la menor. Entonces, lo que uno dice acá es que la parte menor le vamos a llamar X. No sé cuánto vale. Entonces, como no sé cuánto vale, le voy a colocar X. Entonces, ahora veo cuánto vale la parte mayor de acuerdo al enunciado. Me dice que la parte mayor equivale a 2 veces la menor más 5 unidades. Ahí tenemos entonces la parte menor y la parte mayor. Si yo sumo todo esto, sería lo que mide la tabla completa. Pero aparte el enunciado me dice, sabe que la tabla completa mide 50 centímetros. Entonces,
la suma de las partes me tiene que dar el total. Entonces, esta parte, que es la parte menor, más la parte mayor, que son las dos únicas partes que tenemos, me tiene que dar el total de la tabla. Y el total de la tabla mide 50 centímetros. Por lo tanto, aquí tengo la ecuación. Si resolvemos la ecuación, tengo x más 2x serían 3x igual a 50 menos 5. Por lo tanto, el valor de x sería igual a 45 dividido en 3, lo que corresponde a 15. O sea, el valor de x es 15, o sea, esto vale 15. Si esto vale 15, entonces el trazo mayor sería el doble de 15, que es 30, más 5, 35. Si sumamos 35 más 15, eso es 50. Entonces ya tengo cuánto mide la tabla mayor y cuánto mide la tabla menor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre lo que miden las tablas? La diferencia entre lo que miden las tablas sería lo que mide la tabla mayor menos lo que mide la tabla menor, y eso me daría 20 centímetros. Por lo tanto, la diferencia es 20 centímetros. Eso es ejercicio, ¿ya? Recuerda que cuando yo planteo ecuaciones, la suma de las partes me tiene que dar el total. Eso es como principio. Ya, profe, ahí sí entendí, gracias. Ya, muy bien. Profe, Dígame. perdón, me perdí en... ¿Cómo sacó la parte menor? Es que ¿El 15? el 15, acá en la Sí. ecuación. Po. Resolviendo la ecuación, recuerda que, Chuta. Ya. primero, está claro que yo aquí le asigné a la parte menor X, porque no sé cuánto es, ¿sí? Ujú. Yo he asignado a la parte mayor X, pero para haber escrito la parte menor se me complicaba, porque aquí en el enunciado está, la expresión está comparando la parte mayor con respecto a la menor. Entonces, por eso a la parte menor le digo X, ¿ya? Y ahora la parte mayor es el doble de la parte menor más 5. Aquí planteo la ecuación. Si yo resuelvo esta ecuación, y esta ecuación está con el principio que la suma de las partes, me tiene que dar el total, el todo. Y en este caso el todo es que la tabla medía 50 centímetros. Y de esta ecuación lo que hacemos es calcular el valor de x, que sería la parte menor. Entonces por eso yo dije que 3x era igual a 45, y el 3 como está multiplicando pasa dividiendo, y al dividir 45 por 5 nos da, por 3, nos da 15. Entonces al calcular x estoy diciendo que la parte menor vale 15, porque yo dije que la parte menor era x, que nos dio 15. Por eso la parte menor es 15 y la parte mayor sería el doble de 15, que es 30, más 5, que es 35. Si comprobamos, 35 más 15 es 50, por lo tanto está correcto. ¿Sí? Está correcto lo que acabamos de hacer. Entonces, por eso la parte menor es 15. ¿Ya? Ya, profe, gracias, perdón, me había confundido. Sí, no hay problema. Vamos con el 4. Dice, si el doble de sucesor de n es aumentado 1, se obtiene 3. Mira, la palabra obtiene significa igual. ¿Sí? ¿Sí? Dice, si el doble de sucesor de n es aumentado en 1, se obtiene 3. O sea, si yo sumo eso, es igual a 3. Entonces me preguntan por el sucesor de n. Pues ya tenemos que hay una igualdad y va a ser igual a 3. Entonces Antumo dice, Profe, dígame. esa parte al final que dice es aumentado en 1, ¿se le suma al final de la ecuación 1? O sea, ¿Correcto? al final del paréntesis. A planteamiento sí, lo dice. Si el Ya. doble del sucesor de n, el doble, ahí tenemos, ese es el doble del sucesor de n, ¿sí? ¿Estamos bien o no? Sí, y ese se lo aumenta a 1. Ahí, eso. Ya, gracias. Entonces aquí tenemos al doble sucesor de n aumentado en 1, se obtiene 3. Entonces con eso hay que calcular el valor de n. Entonces esto sería una ecuación. Tenemos 2n más 2 más 1 es igual a 3. Por lo tanto, 2n sería igual a 3 menos 3. 2n es 0. Por lo tanto, n es 0 dividido en 2, y eso sería 0. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de n es 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es el sucesor de 0? Entonces la respuesta tendría que ser 1. ¿Ya? Profe, Bueno, entonces sí nos puede dar cero una igualdad.
Sí, el valor, sí, puede ser 0, que aquí en este caso, ¿sí? Siempre resolver una ecuación no puede dar positivo o negativo, da lo mismo, ¿sí? Así que nos puede dar 0 acá, ¿sí? Porque estamos hablando de número, ¿sí? N es un número, ¿sí? N es un número, entonces, la respuesta no es 0, la respuesta no es 0 en el ejercicio. Ahora, yo resolví el ejercicio, ¿ya? Ahora resuelvo la pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuál es el sucesor de 0? Me pregunta por el sucesor de 0. Por eso me pregunta, ¿sí? Esto fuera para calcular n, pero aquí yo respondo la pregunta. Entonces el sucesor de n es 1, ¿sí? Entonces repito nuevamente. Si al doble del sucesor de n, entonces aquí sería el sucesor de n es n más 1, el doble por 2. Y si a esa expresión le agrego 1, aumentado en 1, dice que se obtiene 3. Entonces ahí tenemos esa ecuación, y de esa ecuación calculamos el valor de n. ¿Ya? Entonces, cuando resuelvo la ecuación me puede dar cualquier valor. Lo que tengo que tener en consideración es que 0 dividido por 2 es 0. Si hubiese sido al revés, no hay solución, ¿ya? Cuando queda dividido por 0 no tiene solución. Veamos el 5, dice, el número cuya décima parte es 10 partido por x es. El número cuya décima parte es 10x es. Ahí hay implícitamente una igualdad, ¿sí? Entonces, yo no conozco el número, entonces vamos a decir que el número es n, ¿sí? Para no confundirla con la x que está acá, ¿sí? Entonces dice, el número va a ser n. Entonces, ¿qué me dice? Dice, el número n, cuya décima parte, la décima parte es dividido en 10, ¿sí? La mitad o un medio dividido en 2, un tercio o la tercera parte dividido por 3, un cuarto o la cuarta parte dividido por 4, un quinto o la quinta parte dividido por 5, la décima parte es dividido en 10, la vigésima parte dividido en 20 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que me está diciendo, la décima parte del número, un número cuya décima parte es, entonces me dice que la décima parte de este número es igual a 10 partido en x. Repito nuevamente. Esa letra que dice es, ahí, me está indicando la igualdad. Me dice que la décima parte de n corresponde a esto. Entonces, si corresponde, la décima parte de esto es esto, entonces hay una igualdad. Me están diciendo que esto es lo mismo que eso. Entonces, de aquí hay que despejar el valor de n. Entonces, hay que sacar el 10 de acá. Entonces, como tengo una fracción igual a otra fracción, yo puedo sacar ese 10 que multiplica a este otro 10. Entonces, el valor de n sería igual a 10 por 10 dividido en x. Entonces, n es igual a 100 partido en x. Entonces, el número original, que me preguntaban, es 100 dividido en x. Recuerden que aquí estamos viendo cómo plantear la igualdad en los enunciados. Entonces, empezar a diferenciar cuándo hay un igual y cuándo no hay igual, ¿sí? Entonces aquí, como me están comparando, siempre cuando hay comparaciones, está implícito la igualdad. Entonces aquí me estaban comparando la décima parte de un número, dice que es lo mismo que 10 partido por x. Eso es lo que me está diciendo. El enunciado me dice que el número cuya décima parte es lo mismo que 10 partido por x. Por eso coloqué ahí el igual, ¿sí? La décima parte de un número es lo mismo que 10 partido por x. Entonces, de esa expresión despejamos el valor de n, ¿ya? Entonces ahí tenemos el 5. ¿Bien acá o no? ¿O todavía hay duda? No, ya. No, profe, quedó claro. Ya, vamos con el 6, dice. Un número es mayor que otro en 5 unidades. Y el doble del mayor más 20 es igual al triple del menor. ¿En qué razón está el número menor con el número mayor? Entonces, el concepto de razón tiene que ver con división. ¿Sí? Si yo digo,
la razón de A y B. Ah, la razón de A y B sería A es a B. Esto es el concepto de proporción. Entonces aquí tengo la razón entre A y B, ¿ya? Veamos. A ver si tenemos. Si yo digo esto que está acá, esto es fracción, y eso es razón. A ver si más adelante voy a retomar el concepto de proporción, ¿ya? Entonces, si esto es fracción, esto se lee 2/3. Esta es la fracción 2/3. Y si esto es razón, esto se lee 2 es a 3. 2 es a 3. 2/3. Ya una es fracción y otra es razón. Y se leen en forma distinta. ¿No es cierto? Se lee 2/3 y 2 es a 3. Por lo tanto, ya no es lo mismo. No sería lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? Porque ¿qué significa la fracción 2/3? La fracción 2/3 significa dividir el todo en 3 partes iguales y tomar 2 de las 3. Eso que está ahí representa la fracción 2/3. ¿Sí? La fracción 2/3 representa el todo, dividirlo en 3 partes iguales y considerar 2 de ellos. Si tomo lo mismo, la razón 2 es a 3 significa que el todo lo tengo que dividir en 5 partes iguales. Cuando tomo en una 2, en el otro tomo 3. Fracción 2/3, razón 2 es a 3. Por lo tanto, si yo digo, ¿sabe qué? Tengo 600.000 pesos y me corresponden a mí los 2/3, bueno, lo que hay que hacer es tomar los 600.000, dividirlo en 3 partes iguales y considerar 2 de ellas. Entonces esto sería 200.000, 200.000 y 200.000. Por lo tanto, los 2/3 de 600.000 serían los 400.000. ¿Sí? Pero si yo digo, ¿sabe qué? Esos 600.000 lo vamos a dividir en la razón 2 a 3, entonces los 600.000 hay que dividirlo en 5 partes iguales. 5 partes iguales, entonces 120.000 cada una. Por lo tanto, a uno le corresponden 240.000 y al otro le corresponden los 360.000. Por lo tanto, es harta la diferencia el concepto de razón. Es cierto, está asociado con una división, pero se lee de forma distinta y corresponde a cosas distintas. Lo que es una fracción, lo que es una razón, ¿ya? No sé si le aclaro la diferencia entre razón y fracción, esa es la idea, ¿ya? Ver esa diferencia de razón y proporción, ¿ya? Entonces, en este ejercicio 6, lo que hay que plantear es esa razón, que sería a través de un cociente. Entonces, veamos quiénes van a ser los valores que tenemos ahí. Entonces, dice, un número es mayor que otro en 5 unidades. Yo no conozco los números, ¿sí? Entonces yo podría decir, sabe que los números son X e Y, ¿ya? Y voy a decir que X es el mayor, ¿ya? Por definir algo, ¿sí? Entonces dice, un número es mayor que otro en 5 unidades. ¿Cómo puedo representar esa expresión? ¿Ya? Un número mayor en 5 unidades que el otro. ¿Cómo yo podría representar eso? Podría ser 5, X igual Y más 5. X, ya, X igual a Y más 5. Yo podría plantear aquí como X igual a Y más 5, ¿sí? O X menos 5 igual a Y. O la diferencia de los dos números es 5, ¿sí? Cualquiera de esas tres correcta, ¿sí? Podría colocar X menos Y es igual a 5, ¿sí? ¿Estamos bien o no? ¿Se capta la idea? Después, ¿qué dice? Y el doble del mayor es el doble del mayor, más 20 es igual al triple del menor. Repito nuevamente. Un número mayor que otro en 5 unidades. Por lo tanto, ustedes me dijeron X igual a Y más 5, o bien X menos Y igual 5, o bien X menos 5 igual a Y. Cualquiera de esas tres correcto, ¿no? ¿Está bien o no? Al mayor le quito 5 para que sea igual al menor,
o al menor le subo 5 para que sea igual al mayor, o la diferencia entre el mayor y el menor es 5. Al final de la igualdad, profe, ¿no le faltaría el 5? ¿En dónde acá? ¿Sí? Estoy terminando de leer, ¿ya? Dice, un número mayor que otro en 5 unidades, dice, y el doble del mayor más 20 es igual al triple del menor aquí, ¿sí? ¿En qué razón está el número menor con el número mayor? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos enunciados y tengo dos variables. Entonces, a partir de eso tenemos que ser capaces de encontrar cuánto es X y cuánto es Y, ¿ya? Que esto está asociado de otra manera con la guía que estamos viendo. Pero yo conozco Y. ¿Cuánto vale Y? Aquí está Y, ¿o no? Y es lo mismo que X menos 5. Y es lo mismo que X menos 5. Por lo tanto, me queda una ecuación con una sola variable. Entonces tengo 2X más 20 es igual a 3X menos 15. Si agrupamos la X a un lado, entonces me quedaría 3X menos 2X y ese 15 para acá como más 15. Entonces 20 más 15 serían 35, es igual a X. O sea, tengo el valor de X. X vale 35. Si tengo el valor de X, puedo calcular el valor de Y. Porque yo sé que Y es lo mismo que X menos 5. Por lo tanto, el valor de Y sería 35 menos 5. Por lo tanto, Y vale 30. Ahí he encontrado los dos valores, ¿sí? El 35 y el 30. ¿Y qué me dice? Profe, Dígame. es que disculpe, la I no sería 7 menos 5. Ah, no, nada. Lo vuelvo a explicar. Lo explico nuevamente, ya para aquellos que no O captaron. sea, como lo hice yo, lo había calculado mal y me había dado que X era 7, no 35. Entonces, Veamos, mire. Un número mayor que otro en 5 unidades. Entonces yo dije, ya sabe que X es el mayor, por lo tanto Y es el menor. Planteemos de que el mayor es 5 unidades mayor. El X con respecto a Y es 5 unidades mayor. Por lo tanto, yo lo puedo plantear de la siguiente forma. Que el mayor menos menor es 5. Es una opción de plantearlo. O bien que el mayor menos 5 es lo mismo que el menor. O bien que el mayor es lo mismo que el menor más 5. Cualquiera de esas tres expresiones es lo mismo. Eso es exactamente lo mismo, pero escrito de forma distinta. ¿Ya? Continúo con el enunciado. Dice, y el doble del mayor, el mayor es X, por lo tanto el doble es 2X, más 20, dice que es igual al triple del menor. Entonces, aquí tengo una igualdad, pero en esta igualdad tengo dos variables, tengo X y tengo Y. Pero de acá yo sé cuánto vale Y. Si yo tomo esta que me conviene, esa me conviene, que Y es igual a X menos 5, entonces reemplazo acá. O bien alguien dice, no, yo quiero reemplazar X. Reemplaza X. Entonces aquí, en vez de colocar X, coloca Y más 5. Tengo dos opciones. Representar esa X por Y más 5 y calculo primero el valor de Y. O bien, ese valor de Y lo reemplazo por X menos 5 y calculo el valor de X. Cualquiera de los dos caminos correcto. Yo lo hice reemplazando Y para poder calcular X. Entonces aquí me quedaría 2X más 20 igual a 3 por. Entonces en vez de colocar Y, yo reemplacé por X menos 5. Y me queda una ecuación cuya incógnita es X. Entonces al resolverla me quedaría 2X más 20 es igual a 3 por X, 3X, más por menos menos, 3 por 5, 15. Entonces agrupamos la X a un lado. Entonces yo pasé el 2X al lado derecho. Entonces nos quedó igual 3X y ese lo pasé para acá como menos 2X. Mantuve el 20 y ese menos 15 pasa como más 15. Por lo tanto, aquí tenemos 35 es igual a X. Ya conozco el valor de X, que es 35. Y teniendo el valor de X, puedo saber cuánto vale Y. Porque el valor de Y es X, que nos dio 35, menos 5. Por lo tanto, el valor de Y es 30. Y ahora recién busco la respuesta, porque aquí resolví el ejercicio, pero no he respondido. Dice, ¿en qué razón el cociente
está el número menor con el mayor. Entonces el número menor es 30, ¿no es cierto? Y el mayor es 35. O sea, esta es la razón 30 a 35. Pero como podemos simplificar, puedo simplificar en este caso por 5. Eso serían 6 y serían 7. Por lo tanto, está la razón 6 a 7. ¿Ya? Entonces ahí tenemos ese ejercicio. ¿Estamos bien o no? El 7, mire, dice, dos números están en la razón 12 a 5. ¿Cuántas veces el menor es el mayor? ¿Quién me puede responder eso? Lo digo yo, sí. Hay dos personas, entonces una persona tiene 20 años y la otra persona tiene 40 años, entonces ellos están en la razón 1 a 2, ¿sí? Entonces yo podría preguntar, con respecto a esto, ¿cuántas veces el menor es el mayor? ¿De acuerdo a este ejercicio? ¿Cuántas veces el menor es el mayor? La palabra veces es multiplicación. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto habría que multiplicar 20 para que me dé 40? ¿Por dos? Por 2. Entonces, la respuesta sería 2 veces. El menor es 2 veces el mayor, o el mayor es 2 veces el menor, ¿sí? Entonces aquí, lo que hicimos fue 40 dividido por 22, entonces 5 dividido por 2, 2,5. O sea, si multiplico la edad del menor por 2,5, me da la edad del mayor. Entonces eso es lo que hay que hacer ahí en el 7, ¿ya? Veamos el ejemplo 3 ahora. Problemas con fracciones. Veamos, dice. En un curso de 40 alumnos, la mitad escribe, un quinto calcula y el resto lee. ¿Cuántos son los que leen? Bueno, tenemos 40 alumnos. ¿Sí? Este es el primero. Dice que la mitad escribe. O sea, 20 escribe. ¿Sí? Un quinto, eso significa un quinto del total. Un quinto, hay un curso de 40 alumnos, la mitad escribe y un quinto calcula. Entonces, 40 dividido por 5 serían 8. Son los que calculan. Y el resto, entonces, en esos dos ya tengo 28. ¿Sí? Los que escriben y los que calculan, la suma sería 28. Y el resto, ¿cuánto sería el resto? El resto sería el total menos los que escriben y calculan, eso sería igual a 12. Por lo tanto, el resto, que son 12, leen. Por lo tanto, la respuesta sería 12, que serían los que leen ahí. Entonces tenemos un curso 40, la mitad escribe, la quinta parte calcula. Entre los que escriben y calculan me da un total de 28. Por lo tanto, lo que me falta en el curso serían los otros 12, que es lo que estarían leyendo. ¿Ya? En el caso del 2, dice, si Emilio gana B y gasta las 2/5 partes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el ahorro de Emilio? Entonces, Emilio gana B y gasta 2/5 partes, o sea, eso es lo que gasta. Gasta 2/5 de B, ¿sí? Eso es lo que gasta, 2/5 de B. Si gasta 2/5 de B, entonces lo que le queda, que sería el ahorro, serían los 3/5 de B. ¿Sí? Si gasta 2/7, entonces se queda con 5/7. Si gasta 3/8, se queda con 5/8. La idea es que al sumar esas dos fracciones me dé 1. Y si son igual denominador, entonces 2 más 3, 5/5. Entonces la respuesta es, si Emilio gana B y gasta las 2/5 partes, ¿cuál de las siguientes expresiones representa el ahorro de Emilio en pesos? La A. ¿La A? B menos. La E, profe. La E. Sería la E, ¿no es cierto? Sería la E. La E. Sí, sería la E, ¿no es cierto? Sería el total menos lo que gasta.
¿sí? Eso es lo que tiene que darte, lo mismo que el ahorro, ¿sí? Si a B le quito 2 quintos B, me da 3 quintos de B. Por lo tanto, sería la E, ¿sí? Ya, bien. Profe, ¿y de Este- qué se diferencia la A con la E? La A con la E es que esta tiene esto. Aquí a B le quito 2 quintos nomás, ¿sí? Y aquí le estoy quitando 2 quintos de B. Por ejemplo, si B fueran 10.000 pesos, ¿no es cierto? Entonces, en esa sería 10.000 menos 2 quintos de 10.000, ¿sí? En cambio, esta sería 10.000 menos 2 quintos nomás, ¿sí? Y esto serían 10.000 menos 2 quintos, eso es 0,4. O sea, sería 9.999,6. En cambio, aquí arriba sería 10.000 menos 10.000 dividido por 5 son 2.000 por 4, 4.000, 6.000. Hasta la diferencia, ¿no? Porque aquí tú le estás quitando 2 quintos, le quitas 2 quintos. Pero tú le tienes que quitar 2 quintos del total. Por eso que esta es la correcta. Porque aquí tú al total le restas 2 quintos al total. En cambio aquí al total le estás quitando 0,4. Entonces no me estás buscando el tema del ahorro. Entonces por eso que esa es la diferencia, esa B. ¿Sí? Que no son iguales. Ay, gracias. ¿Sí? Veamos el 3, dice. Julio compra un televisor a crédito en 3A, pagando un cuarto al contado y el resto en 9 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de cada cuota? Entonces, Julio compra un televisor a crédito en 3A, eso es lo que le vale. 3A es el valor, ¿sí? Paga un cuarto al contado, o sea, paga la cuarta parte, o sea, esto sería un cuarto por 3A, eso es lo que paga al contado. ¿Sí? Si paga un cuarto de 3A, ¿cuánto es lo que queda debiendo? 3/4 3 de... cuartos. 3 cuartos. Entonces él va a quedar debiendo 3 cuartos, pero 3 cuartos del total, de 3A. ¿Sí? Por eso tengo que, si yo coloco solamente 3 cuartos 0,75, no es de nada. Pero aquí él paga un cuarto del total del dinero, por lo tanto, si paga eso, eso es lo que sigue debiendo. 3 cuartos de 3A, que en la práctica esto sería 9A dividido en 4. ¿Sí? Entonces eso es lo que debe. Y dice que eso lo divide en 9 cuotas iguales. Por lo tanto, esa es la deuda. Esta es la deuda. Y esa deuda, que es 9A partido en 4, la va a dividir en 9 partes iguales. Entonces, si la divido en 9 partes iguales, esto se convierte en división de fracciones. Entonces, el 9 partido por 1. ¿Cómo se divide en fracciones? La primera fracción queda igual y se multiplica por el recíproco o inverso multiplicativo de la segunda, que sería un noveno. Aquí puedo simplificar el 9 con el 9, por lo tanto me quedaría A por 1 es A y 4 por 1 es 4. ¿Sí? Entonces, las cuotas que él tiene que pagar son de A dividido en 4. Eso es el valor de cada cuota. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿puede explicar de nuevo la última parte, por favor, que me perdí? no hay problema. Digamos nuevamente. ¿Está claro lo que está planteado ahí o no? Que tenemos Sí. el valor total y él paga un cuarto del valor total. Por tanto, si él paga un cuarto, lo que queda debiendo serían 3 cuartos del total. Si yo multiplico acá, 3 por 3, 9A, porque se está dividido en 1, y 1 por 4, 4. O sea, la deuda de esta persona es 9A dividido en 4. Pero dice que esa deuda la va a dividir en 9 cuotas iguales. Entonces, la deuda total, que sería 9A dividido en 4, la divide en 9 cuotas. Por lo tanto, eso corresponde a división de fracciones. Entonces, ese 9 está dividido en 1. ¿Cómo se divide en fracciones? Bueno, para dividir fracciones, la primera fracción se mantiene igual y se multiplica por el recíproco o inverso multiplicativo de la segunda, que aquí sería un noveno. ¿Sí? Bueno, yo podría multiplicar, pero en fracciones lo que conviene hacer antes es simplificar. Entonces yo puedo simplificar este 9 con ese 9. Si lo simplifico, 9 dividido 9 es 1. Entonces ahora multiplico.
Entonces, 1 por A es A, por 1 es A, y 4 por 1 es 4. Por lo tanto, ese es el valor de cada cuota. Gracias, profe. Muy bien. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos el valor de cada cuota. Bien, ese era el 3. Vamos con el 4. En el caso del ejercicio 4, acá dice, en un curso de 30 alumnos en total, el número de niños, de niñas, es el doble del número de niños. O sea, las mujeres son el doble de los hombres. Eso es lo que me dice, ¿sí? Las mujeres son el doble de hombres. Más 3, ¿sí? Más 3. Dice, el número de mujeres es el doble de hombres, más 3. Entonces, ¿qué fracción del total del curso de niños? ¿Qué fracción del total es el número de niños? Ya. Primero calculemos cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Entonces, ¿qué es lo que me está viendo? Con la suma de los hombres más las mujeres, 30. Eso es lo que me dice. Y que el número de mujeres es igual, es el doble del número de niños más 3. De acá yo puedo despejar H, porque yo conozco cuánto vale M. M vale 2H más 3. Entonces aquí me quedaría H más, de colocar M, colocamos 2H más 3 es igual a 30. Por lo tanto, aquí tengo la ecuación. Una H más 2H serían 3H, sería igual a 30 menos 3. Por lo tanto, el valor de H sería 30 menos 3, que sería 27, dividido en 3. O sea, H es 9. Por lo tanto, lo que podemos decir es que hay 9 hombres, por lo tanto hay 21 mujeres. ¿Sí? Ahí resolví el ejercicio, ahora vamos a responderlo. ¿Sí? Vamos a responder. ¿Qué es lo que me preguntan? Me dicen, ¿qué fracción del total, qué fracción? Fracción del total es el número de niños. Eso me preguntan. Por lo tanto, el total eran 30 y la cantidad de hombres 9. O sea, 9 de 30. Si simplificamos, yo podría simplificar por 3, entonces sería 3, 10. O sea, las tres décimas partes del curso son hombres. Eso es lo que estamos planteando ahí. ¿Sí? En el ejercicio 4 podemos concluir que de acuerdo a ese enunciado, las tres décimas partes del curso son hombres, porque me pedían comparar la cantidad de hombres con el total. Me podían pedir comparar la cantidad de mujeres con el total o la cantidad de hombres respecto a las mujeres. Entonces, si me piden cantidad de hombres respecto a mujeres, sería 9 a 21. ¿Ya? ¿Qué es lo que me está diciendo esto? Esto me dice que por cada 10 personas, 3 son hombres. Eso es lo que me está diciendo acá. Que por cada 10 personas, 3 hombres. Si me hubiesen pedido comparar hombres con mujeres, entonces hombres con mujeres habría sido 9 es a 21. Si simplificamos por 3, sería 3, 7. ¿Sí? Entonces, por cada 7 personas, 3, o por cada 7 mujeres, hay 3 hombres. Eso es lo que me está diciendo. 3 hombres por cada 7 mujeres. Entonces, ese es el concepto que está implícito en esa razón que está ahí. Ya. Vamos con el 5. Dice, si se sabe que x cuadrado es igual a 9, 25 y cuadrado, ¿qué fracción es x de y? ¿Qué fracción es x de y? Eso me está preguntando. ¿Cuánto es x partido en y? ¿Qué fracción es x de y? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Como este y cuadrado está multiplicando, lo puedo pasar para acá dividiendo. Entonces, esa expresión es lo mismo que lo siguiente. X cuadrado dividido por y cuadrado es igual a 9 partido en 25. ¿Por qué me convenía? Porque yo quiero que x quede dividido en y. Y aquí me quedó x dividido en y. ¿Ya? Y como están al cuadrado, vamos a sacar las raíces cuadradas. Entonces, la raíz cuadrada de x cuadrado es x. La raíz cuadrada de y cuadrado es y. La raíz cuadrada de 9 es 3. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por lo tanto, están en la razón 3 es a 5. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el 5. ¿Ya? Me preguntaban qué fracción es x de y, que es distinto a la fracción y de x. Entonces esta es la fracción x de y. ¿Ya?
Profe, una pregunta en ese ejercicio, ¿no se podría haber sacado la raíz directamente? Sí, también. Pudimos haber calculado la raíz directamente, te habría quedado x es igual a 3y partido en 5. ¿Sí? Y después el y que está multiplicando pasa dividiendo. Ah, Y llega a lo mismo. ¿Sí? No hay problema. ¿Qué es lo que nos dice el 6? Dice, si x cuadrado es inversamente proporcional con y. Ah, entonces aquí tenemos dos conceptos, ¿sí? Dos conceptos. Que los voy a recordar, ¿sí? Vamos a recordar esos conceptos. Cuando uno trabajó con proporción, ¿no es cierto? Entonces teníamos proporción directa y teníamos proporción inversa. Entonces, en el caso de la proporción directa, uno tenía que, si las dos magnitudes aumentaban, entonces eso era directo. Pero si las dos, una magnitud, en la medida que una magnitud aumentaba y la otra disminuía, eso era inverso, ¿sí? Pero muchas veces tienden a confundir el concepto de proporción. Entonces, si yo coloco lo siguiente, por ejemplo, la pregunta, ¿eso corresponde a una proporción directa? La respuesta es no, ¿sí? La respuesta es no. No porque yo tenga una tabla o tenga dos variables y las dos aumenten, yo voy a decir entonces que es una proporción directa, no. Para que sea proporción directa, debería ser lo siguiente. Si este vale 10, entonces este debería ser 20, el doble. Este debería ser 30, 40 y 50, ¿sí? O bien, si esto es 30, entonces esto debería ser el doble 60, esto debería ser el triple 90, esto debería ser 4 veces 120, 150. Ahí, cuando se cumple esa condición en que las dos variables aumentan y aumentan en la misma proporción, entonces yo digo que esas magnitudes son directamente proporcionales, ¿sí? Directamente proporcionales. Que sería distinto que sea inversa. Si yo tengo, por ejemplo, A y B, dos magnitudes, y aquí tengo, por ejemplo, 1, coloquemos 60, 230, 320, 415, 610, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, en esta magnitud aumenta mientras esa disminuye. Entonces, para que vea si es proporcional, bueno, si esta aumenta al doble, te baja a la mitad. Ah, cuando sucede eso, estoy frente a una proporción inversa. Entonces, una proporción inversa, si en la medida que una magnitud aumenta, la otra disminuye, pero en la misma proporción. O sea, si esta baja, se aumenta al triple, entonces te baja la tercera parte. Entonces, por eso que si baja el triple, aumenta la tercera parte. Ahora, ¿cómo yo determino cuando son proporciones directas? En proporción directa lo que se va a cumplir siempre es que B partido por A es la constante. O sea, 30 dividido por 1 es 30, 60 dividido por 2, 30, 90 dividido por 3, 30, 120 dividido por 4, 30, 150 dividido por 5 es 30. O sea, cuando yo hablo de proporción directa, la constante de proporcionalidad es el cociente entre A y B, o B y A, da lo mismo, pero es un cociente. En cambio, cuando es inverso, aquí no es el cociente. 1 por 60 es 60, 2 por 30 es 60, 3 por 20 es 60, 4 por 15 es 60, 6 por 10 es 60. Por lo tanto, en una proporción inversa, la razón es el producto. Por ejemplo, aquí, número de trabajadores y días. Si yo coloco en una faena más trabajadores, lógicamente, si más trabajadores se van a demorar menos días. Entonces, si yo coloco un solo trabajador, se va a demorar 60 días. Pero si coloco 6 trabajadores, deberían demorarse 10 días. ¿Ya? Eso es lo que tenemos como proporción inversa, donde el producto es la constante y proporción directa, donde es el cociente. ¿Ya? Entonces, tenemos proporción
directa e inversa. Eso está con la guía que tiene que ver con porcentaje. Y por último, voy a crear alguna guía más y cuando más adelante lo podemos volver a repasar esto que está acá. Entonces veamos este ejercicio, que es lo que nos dice. Dice, si x cuadrado es inversamente proporcional con y la constante es igual a 100, ¿qué es lo que me está diciendo? X cuadrado es inversamente proporcional con y la constante de proporcionalidad es 100. ¿Cómo puedo plantear esa expresión que estaba acá recién? Es proporción inversa. Cuando tengo proporción inversa, el producto de las variables tiene que ser igual a la constante. Por lo tanto, x cuadrado por y es igual a 100. Eso es lo que me está diciendo ese enunciado. X cuadrado es inversamente proporcional a x cuadrado con y, tiene que ser igual a la constante. Pero me da la constante que es 100. Por lo tanto, x cuadrado por y es igual a 100. Ahora respondo la pregunta. Me piden ¿cuál es el valor de y? Bueno, si despejamos y, como x cuadrado está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces y es 100 dividido por x cuadrado. Pero aquí tenemos que tener claro que el concepto de inversamente proporcional está asociado al producto. Cuando yo tengo el producto de las dos variables, eso me tiene que dar igual a la constante. Si me hubiesen dicho directamente proporcional, entonces directamente proporcional habría sido x cuadrado dividido por y igual a la constante. ¿Ya? Entonces, recordar el concepto de ser directo y ser inverso. Ser directamente proporcional significa aumentar ambas magnitudes, pero en la misma proporción. Y ser inversamente proporcional significa que en la medida que una aumenta, la otra disminuye, pero en la misma proporción. O sea, si uno aumenta al doble, el otro baja a la mitad. Si aumenta al triple, baja a la tercera parte, y así sucesivamente, ¿ya? Ese sería el ejercicio 6. Y el 7, ¿qué nos dice el 7? Dice, si P es igual a Q cuadrado. Dice, si P es igual a Q cuadrado. Y además, y me dicen que Q es igual a M. Pregunta, ¿en qué razón están P cuadrado y M cuadrado? Entonces, si se dan cuenta, la respuesta está en función de M, ¿está? Con M, por lo tanto, esa M la dejo intacta. Tengo que ver cuánto es P con respecto a M. Entonces, ¿qué es lo que tengo yo acá? Que P es igual a Q al cuadrado, pero Q vale M. Entonces, yo en vez de colocar Q, me conviene colocar M. Entonces, P, aparte de ser igual a Q cuadrado, también podría decir que es igual a M cuadrado. ¿Por qué? Porque Q es igual a M. Conozco P, pero aquí tengo P cuadrado, entonces, si esto lo leo al cuadrado, entonces me quedaría que P cuadrado es igual a M cuadrado al cuadrado, que sería M a la 4. Entonces aquí tengo el valor de P cuadrado. Si reemplazamos acá, entonces en vez de colocar P cuadrado, me conviene colocar M a la 4, dividido por M a la 2. Y aquí puedo simplificar. Si simplifico, o división de potencia de igual base, se conserva la base, se restan los exponentes, y 4 menos 2 es 2. Y como me están pidiendo por una razón, entonces dividido en 1. Entonces la razón de P cuadrado y M cuadrado está en la razón M cuadrado es a 1. Y eso sería el ejercicio el 7 que aparece ahí. ¿Ya? Esto se llama propiedad transitiva. Profe, Dígame, ¿lo puedo explicar? Que me perdí. se perdió, no hay problema. Me dicen en este enunciado que P es igual a Q cuadrado. Y además me dicen que Q es M. Por lo tanto, donde diga Q, yo puedo colocar M. En la práctica, P puede ser Q cuadrado o P es lo mismo que M cuadrado. Cualquiera de esas dos expresiones es lo mismo. Son iguales, porque Q es igual con M. Entonces, me piden a mí en el ejercicio a qué corresponde P cuadrado dividido por M cuadrado. ¿A cuánto es igual eso? ¿Sí? Entonces, la orientación está en la respuesta. Si tú te das cuenta, en la respuesta aparecen pura M.
Entonces lo que tengo que hacer es dejar pura m acá. Por lo tanto, eso no lo toco porque ya está con m. Mi problema es p cuadrado. Entonces, yo conozco valor de p. P es m cuadrado. Y eso al cuadrado. Esto es p al cuadrado dividido por m cuadrado. Si trabajamos con concepto de potencia, esto es potencia una potencia. Se conserva la base, se multiplica los exponentes. 2 por 2, 4. Y acá abajo queda igual. Esto es división de potencia de igual base. Se conserva la base y se restan los exponentes. 4 menos 2 es 2. Por lo tanto, el resultado es m cuadrado. Pero no me piden por el resultado, me piden por la razón. Entonces, como no tengo nada acá, lo puedo dividir por 1. Entonces, está la razón, m cuadrado es a 1. Y esa sería la respuesta del ejercicio 7. ¿Ya? Gracias, profe. Muy bien. Ya. Vamos con el ejemplo 4. Entonces, los ejemplos 4. ¿Sí? En el caso nosotros tenemos que aquí con números. ¿Sí? Entonces, por 53, este es un número con 2 dígitos, donde el 3 corresponde al dígito de la unidad y el 5 corresponde al dígito de la decena. Si yo tengo 143, bueno, el 3 corresponde a la cifra de la unidad, cifra de la decena y cifra de la centena. Este número yo lo podría escribir como 5 por 10 más 3. ¿Sí? Porque 5 por 10 porque es decena. Recuerden que trabajamos en un grupo de a 10. Este número 143 yo lo puedo escribir como 1 por 100 más 4 por 10 más 3, que sería la cifra de la centena por 100 más la cifra de la decena por 10 más la unidad. ¿Por qué tengo que tener claro ese concepto? Porque si yo tengo, me dicen un número de la forma XY, esto es un número, ¿sí? De 2 dígitos. Entonces yo en el enunciado, o en el problema de planteo, yo no puedo trabajar con XY. O sea, XY, eso es distinto de X por Y. Son cosas totalmente distintas. Esto es el número XY, y esto es el producto de X por Y. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un número de 2 cifras, donde X es la decena e Y la unidad, entonces ese valor se representa como 10X más Y, ¿ya? Que es lo que se va a utilizar en este tipo de ejercicio. Si la cifra fuera un número de 3 dígitos, un número de 3 dígitos, entonces yo no puedo trabajar con ZXY, yo debería trabajar como 100Z más 10X más Y. Entonces, de esa forma se representan los números formados por 2 dígitos o los números formados por 3 dígitos, ¿ya? Entonces, en el enunciado, yo puedo escribir XY, pero en la práctica tengo que trabajar como 10X más Y. De esa forma se escriben los números, ¿ya? Entonces, antes de ver el 1 acá, es para poder explicar este ejercicio que está acá, ¿ven? De ahí explico el 1, pero deja ver, para ver lo mismo que está acá. Si yo tomo, por ejemplo, el 2, el ejercicio 2, entonces, ¿qué es lo que nos dice? Dice, si X es un número de 2 dígitos, X un número de 2 dígitos, en el que el dígito de la unidad es A y el dígito de la decena es B, o sea, X es BA. Eso es lo que me está diciendo. X es un número de 2 dígitos, donde el dígito de la unidad es A y el dígito de la decena es B. Entonces, el antecesor de X, el antecesor de X es X menos 1, ¿sí? El antecesor de X es X menos 1. Pero no aparece X menos 1 acá. Entonces, en la práctica, este valor de X corresponde a 10B más A. Esa es la forma correcta de escribir ese número. El número BA, que es un número 42, 53, 58, no sé, yo lo represento como 10 por la decena más la unidad. Por lo tanto, X es 10B más A. Entonces, ahora respondo. X menos 1 serían 10B más A menos 1. Y esa sería la respuesta de ese ejercicio, ¿ya?
Veo el 3, que para seguir la misma línea. El 3, miren lo que dice el 3. Si los dígitos de un número de 2 cifras suman 9, o sea, si yo, por ejemplo, 63, si sumo los dígitos suman 9, por lo tanto el número podría ser 63, podría ser 36, el número podría ser 27, 72, 18, 81, 54, 45. Cualquiera de esos números suman 9, ¿sí? Cualquiera de estos números de 2 cifras, al sumar los dígitos suman 9. ¿Ya? Entonces me dice, si los dígitos de un número de 2 cifras suman 9 y el dígito de la decena es X, entonces el número es, entonces uno debería suponer, como la decena es X, entonces el número es XY. Este es el número, ¿sí? XY es el número, ¿ya? ¿Se capta lo que estoy haciendo hasta ahí o no? Sí, profe. Ya, entonces, X es el número. Entonces me dice, si yo sumo X más Y, me dice que es 9. X más Y es 9, ¿sí? Eso es por un lado. Y por otro lado, ese número de 2 cifras yo lo puedo escribir como 10X más Y, ¿no? Este número de 2 cifras, donde X es la decena, yo lo represento como 10X más Y. Pero el enunciado además me dice, ¿sabe qué? Si sumamos los dígitos, eso es 9. Entonces, ¿cómo represento el número? Si ustedes se dan cuenta, la respuesta está con pura X, ¿no? Entonces, lo que me molesta aquí es el Y. Como me molesta el Y, tengo que reemplazar el Y. Entonces, lo despejo de acá. Entonces, de acuerdo a esta expresión, Y es igual a 9 menos X. Por lo tanto, esta expresión, el número se representa como 10X más, que en vez de colocar Y, colocamos 9 menos X. Que sería la respuesta D, ¿sí? No está simplificado, está expresado nomás. Entonces, ahí tenemos problemas de planteo con números, pero cuando tengo números formados por dígitos, no, yo no lo puedo trabajar como XY, lo tengo que trabajar como 10X más Y. ¿Sí? Ya. Veamos. El 1, hay que hacer el 1, ¿no? El desarrollo de esa expresión. Hay que hacer el desarrollo de eso, ¿no? Bueno, eso es centena, decena, unidad. Y esas son décimas, milésimas. Entonces esto se representa 3 por 100, que sería 10 al cuadrado representa 100. Más 2 por 10, que sería 2 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. No sé, ahí aparece 4 por 10 a la 0. ¿Por qué 10 a la 0? Porque 10 a la 0 es 1. Más las décimas. Las décimas serían 6 por 10 a la menos 1. Y esto es centésimas. Y las centésimas serían 5 por 10 a la menos 2. Entonces ese número, 324,65, que en realidad son 32.465 centésimas, corresponde a 3 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0, más 6 por 10 a la menos 1, más 5 por 10 a la menos 2, ¿sí? Entonces, hay que ver cuál de las alternativas es la correcta de ahí, ¿ya? El caso de ejercicio 4 dice, 525, en notación decimal, posicionar se escribe como, ¿sí? Entonces, esto sería igual a ¿cuánto? 5 por 10 al cuadrado, más 2 por 10 a la 1, más 5 por 10 a la 0. Entonces ahí tenemos la escritura de ese número que está ahí, ¿sí? Que en la práctica serían la EO, ¿no? Que sería 5 por 1. Ya. Veamos el 5. ¿Qué nos dice el 5? Dice, si n es un número de 3 cifras, n número de 3 cifras. Ya. En el cual el dígito de la centena es X. El dígito de la decena es 3X. Y el de la unidad es igual al dígito de la centena.
¿sí? Entonces tenemos centena, decena, unidad. Repito nuevamente, dice, si n es un número de 3 cifras, en el cual el dígito de la centena es x, el dígito de la decena es 3x, y el de la unidad es igual al dígito de la centena. Por ejemplo, el número podría ser este, 262. Ese número cumple con la condición, donde tenemos la centena, la decena es el triple de la decena, y eso es igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que me está diciendo, que eso que está ahí corresponde a un número que cumple con esa condición. ¿Qué número es? No sé, ¿ya? Pero tenemos que la centena y las unidades son iguales, y la decena es el triple de la centena. ¿Qué nos piden acá? Entonces, el cuadrado del sucesor de n. El cuadrado del sucesor de n. ¿Ya? Entonces, primero hay que ver cuánto es n. N sería igual a cuánto. ¿Cómo yo puedo escribir este no? Centena de... ¿Cómo lo podríamos escribir? Por ejemplo, ¿cómo escribo este número? Ese número yo lo podría escribir como 2 por 100, 6 por 10, más 2. ¿Cómo yo puedo escribir ese número? Bueno, sería, esto en la centena serían 100 por x, más 10 por la unidad es 3x, más x. En la práctica, esto n sería igual a 100x, más 30x, más 1x. O sea, n serían 131x. Ahí tengo el valor de n. Tengo n. Ahora respondo, ¿sí? Ahora respondo. ¿Qué me dice? Entonces, el cuadrado del sucesor de n. El cuadrado del sucesor de n. ¿Qué primero calculamos, el cuadrado o el sucesor? El cuadrado del sucesor de n. Entonces, primero hay que ver el sucesor de n. El sucesor de n sería a n, le sumamos 1, o sea, serían 131x más 1. Y el cuadrado. Y ahí estaría el ejercicio número 5. Repito nuevamente. Si tengo un número de 3 cifras, los números de 3 cifras los tengo que componer como la centena por 100, la unidad por 10 y la unidad por 1. Por eso que esto me quedaría x por 100, 3x por 10 y x por 1. Entonces ahí tenemos resuelto ese ejercicio. El 6 es lo mismo, desarrollo posicional. Veamos el 7. El 7 está con respecto a este concepto. ¿Qué dice? Si los dígitos de un número de 3 cifras suman 15, ¿ya? Si los dígitos de un número de 3 cifras suman 15, ¿sí? El número podría ser, por ejemplo, 861 o 168, ¿ya? O otras combinaciones, ¿ya? Eso es lo que me están diciendo. Que yo al sumar los dígitos, 8 más 6 más 1, eso me da 15, ¿ya? Si los dígitos de un número de 3 cifras suman 15 y el dígito de la decena es x, entonces esa es la decena, ¿sí? Decena, es x. Y el dígito de la decena es 3 veces el dígito de la unidad, ¿sí? Entonces dice, el dígito de la decena es 3 veces al dígito de la unidad, que es i. Entonces la unidad es i. ¿Sí? Entonces me dicen que x es 3 veces i. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? No conozco la centena, por lo tanto, supongamos que z es la centena, ¿sí? Entonces aquí tenemos un número de 3 cifras. Centena, decena, unidad. Después me dice que es 3 veces, a la vez de multiplicar, el dígito de la unidad, o sea, x corresponde a 3 veces y. Entonces, ¿cuánto vale la cifra centena? O sea, me están preguntando cuánto es z. Me están preguntando cuánto es z de esa expresión. ¿Ya? ¿Qué es lo que sabemos? De acuerdo al enunciado me dicen que si yo sumo esos 3 dígitos, si sumo z con x y con y, eso es 15. ¿Sí? Z más x más y es igual a 15. Porque me dicen los dígitos de un número de 3 cifras suman 15. Si me fijo en la respuesta aparece en función de i.
Por lo tanto, lo que tengo que hacer es desaparecer aquí, X. Entonces, Z más, y en vez de colocar X, me conviene colocar 3Y. El resto queda igual, 15. Entonces, el objetivo es calcular Z. Entonces, Z sería igual a 15, y 3Y más 1Y serían 4Y, entonces pasa como menos 4Y. Entonces, ahí tengo el dígito de la centena en función del dígito de la unidad. Repito nuevamente. Me dicen que la suma de los 3 dígitos de un número de 3 cifras es 15. O sea, la centena más la decena más la unidad es 15. Me dicen que X es la decena y que Y es la unidad. Y además me acotan que el valor de la decena es 3 veces la unidad, que es lo que está acá. X es 3 veces la unidad. Planteamos la ecuación. La ecuación es que Z más X más Y es igual a 15. Y vemos la respuesta. La respuesta aparece en función de Y, por lo tanto, tengo que eliminar esa X. Pero para eliminar esa X la reemplazo por 3Y. Entonces aquí me quedaría X, 3Y, y despejo después Z, porque es lo que me piden. Y al despejar Z sería 15 menos 4Y. Y ahí tenemos resuelto ese ejercicio que tiene que ver con números, ¿ya? Ese era el 7. ¿Qué más tenemos? Después tenemos el ejemplo 5 que tiene que ver con edades, ¿sí? Entonces aquí, cuando tenemos edades, el cuadro que aparece ahí, que uno tiene que viajar en el tiempo, siempre, ¿sí? O sea, si la edad actual la edad actual es X, entonces hace años atrás sería X menos A. Y dentro sería X más B, ¿sí? Y eso, a punto me lo voy a colocar en paréntesis. Por lo tanto, si la edad actual de una persona es Y, entonces hace años atrás tenía Y menos A, y dentro va a tener Y más B, ¿sí? Entonces ambos viajan en el mismo tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Dice, la edad de una persona es 35 años. La edad de una persona es 35 años. ¿Cuántos años tenía hace 6 menos E años? Entonces, la edad de una persona hoy es 35. ¿Cuántos años tenía hace? Entonces, para preguntar cuántos años tenía atrás, hay que restarle, en este caso, 6 menos E, ¿sí? Entonces, el signo menos cambia los signos. Sería 35 menos 6 más E. 35 menos 6 sería 29 más E. O sea, hace 6 menos E años atrás, esa persona tenía 29 más E. ¿Ya? Que sería la respuesta de ese ejercicio. ¿Ya? Veo el 2, dice, el triple de la edad que yo tenía hace 2 años, ¿sí? Entonces, X es la edad de hoy. ¿Sí? ¿Qué edad tenía hace 2 años atrás? Tenía X menos 2. Entonces, ¿qué lo dice? Dice, el triple de la edad que yo tenía hace 2 años atrás, eso es el triple. Es el triple de la edad que yo tenía hace 2 años atrás. ¿Ya? El triple de la edad que yo tenía hace 2 años atrás es el doble, esa palabra es igual, es el doble de la que tendré dentro de 6 años más. Va a ser igual al doble de lo que voy a tener dentro de 6 años más. Y dentro de 6 años más voy a tener X más 6. ¿Qué edad tendré en 2 años más? Bueno, veamos cuánto tengo hoy primero. Entonces esto sería 3X menos 6 es igual a 2X más 12. Si pasamos la X para allá me quedaría 3X menos 2X, que sería X, y 12 más 6, que sería 18. O sea, hoy tengo 18. Por lo tanto, ¿qué edad tendré en 2 años más? Bueno, en 2 años más voy a tener 20. Entonces ahí hemos respondido la pregunta. Uno, resolví el ejercicio, pero lo otro es responder la pregunta. Muchas veces se quedan en resolver el ejercicio y marcan 18 y no responden la pregunta. Cuidado con eso, ¿ya? Veamos el tercero. El tercero va acá. ¿Qué nos dice en este? Dice, Carla tiene 15 años más que Pedro. ¿Cómo puedo plantear eso? Carla tiene 15 años más que Pedro. ¿Quién es mayor? ¿Carla o Pedro? Carla. Carla, por lo tanto yo podría decir que Carla menos Pedro es igual a 15.
o a Carla quitarle 15 años para que sea igual a la de Pedro, o bien a Pedro sumarle 15 para que sea igual a la de Carla. Cualquiera de esas tres es correcto. Continuamos con el ejercicio. Dice, Carla tiene 15 años más que Pedro. Y ahí tenemos. Dice, hace 5 años, entonces hace 5 años, entonces a Carla le quito 5, y a Pedro también le quito 5. ¿Sí? ¿Qué pasó hace 5 años? Dice, hace 5 años la edad de Carla era 2 veces la edad de Pedro. O sea, hace 5 años la edad de Carla era 2 veces la edad de Pedro. ¿Qué edad tendrá Carla en 5 años más? Entonces calculemos primero la edad de Carla y después resolvemos. Entonces, pero P lo reemplazamos por C menos 15 menos 10. Y de esa ecuación vamos a calcular C, que es la edad de Carla actual. Entonces tenemos C menos 5 es igual a 12 menos 2 por 15 menos 10. Entonces 12 menos C es igual a menos 5 más 30 más 10. Por lo tanto, aquí yo quería una C. 30 más 10 son 40, menos 5, 35. O sea, Carla hoy tiene 35 años. Respondamos la pregunta que nos pide. Dice, ¿qué edad tendrá Carla en 5 años más? Bueno, si hoy tiene 35, en 5 años más va a tener 40. Entonces la respuesta del 3 sería E. ¿Ya? Profe, El 4 dice, si la edad de una persona es... profe, Dime. creo que ya estamos en la hora, parece. Dime, ¿estamos en la hora? Sí. ¿Estamos más en la hora? Ya. Entonces, me pasé en 7 minutos. Ya, continuamos la próxima clase, ¿sí? Recuerden, tenemos el jueves, vamos a trabajar con la guía de análisis combinatorio para que la traigan, ¿ya? Hoy día en el colegio estaban las guías de matemática, geometría y PSU, ¿ya? En geometría van como 2 o 3 guías, en matemática común van guías de funciones y en PSU funciones y matemática van probabilidad. Entonces nos vemos Profe, el jueves. Que estén bien, cuídense. Chao. profe, Chao, profe. profe. Escucho. Es que se le Chao. corta. ¿Podría La subir escucho. las guías